Fíjate que al principio le decíamos a la gente, únase a esta conexión que tenemos y ya hay muchos comentarios que queremos compartir contigo, a ver si son comentarios o alguna pregunta, que nos los Claro. pongan y entonces yo ahí los vemos y los comentamos con respecto a toda la gente que por supuesto se ha unido. Mira, ahí vemos, mira, ¿qué consejos tiene para las concursantes de este año? Eso lo pregunta Junia. Yo siempre digo lo mismo, no la concursante de este año, las concursantes de siempre tienen que tratar de ser ellas mismas, de aportar algo diferente en el concurso. Realmente como jurado, que he sido varias oportunidades, tanto en Miss Universo como en Miss Estados Unidos, cuando vemos chicas que tienen esa inseguridad, que tratan de copiar a otros modelos o Correcto. parecerse a otras personas, en mi caso siempre les digo, sean ustedes mismas, lleven esa belleza personal y realmente enfóquense en lo que son, porque ya van a estar bellas físicamente. Ya sabemos que son altas, que son preciosas, que van a lucir lindas, que van a estar bien maquilladas. De eso no se trata el concurso. Lo que se trata es que están buscando a una representante, una chica que pueda hablar, comunicar y representar al concurso por un año. Así que deben enfocarse en esa persona y en la capacidad que ustedes tienen también para asumir ese gran reto. ¿Tenemos algún otro comentario o alguna otra pregunta? Así, ahí dice Catherine, dice que es algo que hubieras deseado saber de Miss Universo antes de haber ganado. Qué buena pregunta. ¡Qué interesante! Sí, ¿verdad? Bueno, creo que esas preguntas se las hice en ese momento a Osmel Sousa, porque cuando ya estaba en Panamá le preguntaba, Osmel, ¿dónde voy a vivir si gano? Ya tú estabas averiguando Ya todo. yo estaba averiguando con quién me va a tocar. Sí, esas preguntas ya se las había hecho a Osmel, y Osmel me recuerdo que me dice, ¿y te sientes ganadora? Y yo, por supuesto, si no, no Claro, lo estaría aquí. decretaste de una. Sí, además te voy a contar algo que yo creo que mucha gente no lo sabe, hasta misiólogos no lo saben. Cuando yo escribía y daba autógrafos como Miss Venezuela, yo ponía la V y la I, hacía una U o como una V que dicen en algunos Ajá. países, la ponía una U y decía mentalmente por Miss Universo. Ándale, sí, ya lo estabas decretando y lo estabas poniendo como una visión. Sí, así que totalmente. las personas que tienen autógrafos de esa época van a ver que la V no es una V de Venezuela, sino una U. Y yo realmente terminaba poniendo Venezuela, obviamente. Qué ¿no? lindo, Sí, qué lindo. sí. A ver, tenemos otro comentario. Sí, dice Joel, dice, hola, me gustaría saber si eres amiga de otras Miss Universo. Muchísimas, También. muchísimas. Ayer casualmente me estaba escribiendo con Marixa Sayalero, que fue la primera Miss Universo de nuestro país, Venezuela, que había recibido mi libro. Me estaba escribiendo, Bárbara, no lo puedo dejar de leer, es emocionante. O sea, siempre tengo esa oportunidad. Compartimos en eventos que nos invitan internacionalmente. He tenido esa fortuna, y no solamente de Miss Universos, de otras concursantes que participaron en la época de mi concurso. He viajado y las he podido ver en diferentes países del mundo. Además, han sido anfitriona mía en viajes, hoy en día como mamá, y sabes, hasta tengo un chat ¿En serio? no con Miss Universo, sino con las que fuimos participaron en Miss Venezuela. Ajá, Estamos ajá. todas en un chat ¡Qué y bien! ya todas con sus hijos grandes, algunas ya son abuelas, así que es maravilloso, es fantástico poder tener esa relación con gente linda, Claro. bella, a quienes admiramos y queremos mucho, y con venezolanas y sobre todo latinoamericanas, imagínense. Ay, qué lindo. ¿Tenemos algún otro comentario? Sí. No tenemos ya más comentarios, dicen, pero sí los quiero invitar a todos ustedes que para ver las candidatas y votar por su favorita es facilito, solamente tienen que visitar telemundo.com/Miss Universo y ahí va a poder conocer, es increíble, los perfiles que han hecho absolutamente de cada una de ellas, de las nuestras que hoy queremos ver si alguna se la lleva. ¿Crees tú, Bárbara, que las latinas definitivamente por las oportunidades que tienen son unas excelentes candidatas para ganar y llevarse el Miss Universo? Claro que sí, siempre lo van a hacer, pero por supuesto, además nosotras como latinoamericanas vamos a estar muy pendientes de ellas, a ellas les deseamos lo mejor. Déjame decirte que yo nunca he fallado cuando digo quién va a ser la Miss Universo. Ya. ¿Y ya tienes alguna? Digo, No las he visto Okay. todas, pero no he fallado. O sea, yo me siento frente al televisor y son testigos mis hijos, mi esposo, los amigos que nos reunimos, son testigos porque 5 minutos antes lo digo. Ajá. Digo quién va a ganar, tengo esa intuición. Bueno, y también un análisis de lo que vengo viendo, de cómo se comportan, de las entrevistas, de cómo responden. Así que si quieren saber, yo 5 minutos antes les voy a decir. Y tú seguramente lo vas a estar poniendo por todas las redes sociales. Yo siempre, de verdad, que es increíble. Pero claro, obviamente sé que en este grupo ahora he visto algunas ya latinas Sí. que se puntean
muy bien. ¿Cómo así. cuál? ¿Cómo cuál? Bueno, he podido ver a Venezuela, obviamente, a quien le tuvimos. deseo pues todas mis bendiciones, pero también me ha llamado mucho la atención mis argentinas. La vi. Guapísima. Hermosa mis argentinas. Pero no he visto nada más ninguna, por eso no puedo hablar. No, así. y hay que esperar también, obvio, que todo se desarrolle. Es muy importante la pregunta, ¿verdad? Sí, la pregunta final. La pregunta para mí, sobre todo cuando ellas tienen su pasarela, ese contacto que tienen el público y después su pregunta. Exacto. Es muy importante porque ahí vamos a evaluar si esta chica está en capacidad de representar al concurso durante un año. Recuerden que representar al concurso son muchísimos anunciantes, es ir por el mundo entero, es dar entrevistas, es participar en fundaciones, actividades donde la joven tiene que saber presentarse y poder comunicarse. Totalmente. ¿Le hacen a uno como Miss Universo hablar otros idiomas además del inglés? En mi caso, en mi tiempo no, por supuesto lo aprendí porque bueno, me pareció interesante. Hoy en día yo creo que es un factor principal que debemos, si se puede, que la joven tenga un segundo idioma maravilloso y que pueda saber el inglés, fabuloso, porque eso le va a permitir comunicarse y estar en el mundo entero. Bárbara, de verdad, muchísimas gracias por ¡Ya acompañarme. Oye, de verdad que se va tan rápido el tiempo, y más cuando empezamos a hablar. Tú sabes que yo te quiero, te admiro mucho. Muchas gracias, he tenido Rachel. la oportunidad de estar contigo en varios proyectos. Ay, y además, sí. como ser humano, para mí será siempre Miss Universo, Tan pero sobre bella. todo una excelente mujer y un ejemplo a seguir. Gracias. Sí. Viniendo de ti, no sabes cómo lo aprecio y lo valoro porque te admiro muchísimo, Gracias. te quiero y siempre contenta con todos tus éxitos. Pero eso sí, pídele a Telemundo que me consiga el del 2086. Ya, eso queda así mismo. El 2086. Usted, por supuesto, que no se pierda el concurso Miss Universo 2019 en vivo desde Atlanta, Georgia. Y nosotros estaremos también, todo empieza desde las 6 de la tarde, porque en un pre-show vamos a conocer cada una de las candidatas y después, por supuesto, el Miss Universo. Y después tenemos un show después del Miss Universo con la ganadora y con todos los detalles que usted debe conocer. Así que los esperamos 8 de diciembre, definitivamente, por nuestra cadena Telemundo. Gracias, mi querida Bárbara. Muchas gracias, Rachel, y gracias a todos Gracias ustedes por estar ahí conectados y a Exacto. nuestras latinoamericanas, todas nuestras bendiciones. Mucha A suerte ganar para el Miss todas ellas. Universo. Bye, cuídense mucho, los queremos. Bye. Miss Universo, domingo 8 de diciembre, a partir de las 6:05 Centro, por Telemundo.